Comenzaremos ahora a trabajar con la unidad 1 referida a las distintas dificultades específicas de aprendizaje. Definiremos en primera instancia el concepto dificultades específicas de aprendizaje, más conocido como DEA. Los temas a desarrollar serán las dificultades específicas de aprendizaje y su conceptualización, y luego hablaremos directamente de cada una de ellas como la dislexia, la disgrafía, la disortografía, discalculia. Vamos a comenzar con las dificultades específicas de aprendizaje y su conceptualización como los que se difunden. El concepto de dificultades específicas de aprendizaje, que de aquí en adelante llamaremos DEA, que no son más conocidas, surge a principios de 1960 con el objetivo de designar dificultades en el aprendizaje de la lectura, la escritura y o el cálculo en niños que presentaban un nivel de inteligencia normal, según las mediciones psicométricas. Esas dificultades originalmente fueron atribuidas a un trastorno neuropsicológico. Samuel Kirk fue el psicólogo y educador estadounidense que acuñó el término dificultades específicas de aprendizaje y lo definió de la siguiente manera. Samuel Kirk, como les decía, fue quien definió en 1962 una dificultad de aprendizaje como un trastorno de retraso o demora en el desarrollo de uno o más de los procesos del discurso, el lenguaje, la lectura, la escritura, la aritmética o cualquier otro tópico escolar, resultado de una discapacidad psicológica causada por una posible disfunción cerebral y o una alteración emocional o comportamental. No es el resultado de un retraso mental, una deprivación sensorial o factores de tipo cultural o instruccional. Esta definición causó varias controversias y la imposibilidad de alcanzar un criterio unificado para los diagnósticos. Por su parte, otros autores vincularon el nivel de rendimiento con el coeficiente intelectual a fin de proponer una conceptualización menos neurológica y de mayor relevancia educativa, señalando, por ejemplo, que los niños con dificultades de aprendizaje se caracterizan por una discrepancia entre la capacidad estimada de rendimiento y el nivel real de funcionamiento en ese área. Esta discrepancia entre habilidad y logro no se debe principalmente a retraso mental, alteración emocional, deterioro sensorial o motor, o deprivación cultural, económica o educativa. Muchos trabajos se presentaron en relación con estos temas, pero vamos a destacar lo que sucedió en la Argentina. En nuestro país se suele usar el término dificultad en lugar de deficiencia o discapacidad. La distinción elaborada por IDEA en el año 1997 no difiere significativamente de la acuñada originalmente por Samuel Kirk. Conserva la estructura del primer concepto de dificultades específicas de aprendizaje sin marcar modificaciones relevantes, es decir, después de casi 40 años, mantiene los mismos criterios de conceptualización. El actual manual de diagnóstico DSM-5, que data del año 2013, define a las dificultades específicas de aprendizaje como un trastorno específico del aprendizaje, mediante las siguientes características. Vamos a destacar las más importantes, vamos a subrayar los 3 aspectos más importantes o especialmente en los que desde el campo de la educación y la psicopedagogía ponemos énfasis. Las dificultades en aptitudes académicas, como lectura de palabras, comprensión lectora, ortografía o expresión escrita y razonamiento matemático. Vamos a aclarar que dichas aptitudes se encuentran por debajo de lo esperado con respecto a la edad cronológica e interfieren en el rendimiento académico. Por lo tanto, las dificultades específicas de aprendizaje se ponen de manifiesto frente a las demandas escolares siempre. Vamos a hablar ahora de cada una de las dificultades y empezaremos por la dislexia.
La dislexia es un concepto muy de moda en la actualidad y se refiere a que la lectura es una actividad compleja en la que participan varios sistemas motores y visoperceptivos. La alteración en alguno de estos sistemas justamente puede producir una dificultad de lo que decimos dislexia o lenguaje o dificultades en el lenguaje lectoescrito. Podemos encontrar en este sentido una dislexia del desarrollo, que es de carácter primario, es decir, una dislexia de origen, o bien lo que se conoce como dislexias adquiridas, que son de carácter secundario, es decir, por una lesión cerebral. Actualmente existen muchos problemas de definición, de clasificación y de determinación de la dislexia. Hay criterios variados para su definición y hay comentarios contradictorios también con respecto a la dislexia. Según la Federación Mundial de Neurología, la dislexia, el desarrollo, es un defecto manifestado por dificultades de aprendizaje de la lectura, a pesar de una instrucción convencional, una inteligencia suficiente y una adecuación sociocultural. Este defecto depende de incapacidades cognitivas fundamentales que con frecuencia son de origen constitucional. Se puede hablar entonces de dislexia cuando se han descartado otras causas de tipo neurológico, de tipo emocional, sensorial, intelectual o bien un ambiente inadecuado para el aprendizaje. Se habla de una discrepancia entre la edad mental, la edad cronológica y el nivel escolar y el rendimiento de la lectura. Si bien la dislexia no es independiente de variables socioculturales o de metodologías de enseñanza de la lectura, su origen es ajeno a ellas. Y aquí también hay toda una controversia al respecto, porque hay algunas teorías que sí abogan por el tema de los métodos de enseñanza de la lectura. Cabe aclarar entonces que el origen de las dificultades de la decodificación de los fonemas no parece venir de características lingüísticas de los idiomas, sino de características psicológicas del niño, que no puede asociar las manifestaciones drásticas de la escritura con su léxico interno y con la expresión oral. Sin embargo, como les decía antes, hay teorías que abogan por una didáctica o por las dificultades en los métodos didácticos elegidos para enseñar a leer. Cabe aclarar, antes de hablar de la ley, que la dislexia entonces ha sido estudiada por pedagogos, por psicólogos, neuropsicólogos y psicolingüistas. De allí que se deriven distintos métodos, distintas técnicas, distintos diagnósticos y distintos abordajes. Sin embargo, hay coincidencia en aceptar que en la base de la dislexia hay una alteración en el proceso cerebral de la información escrita que pone de manifiesto en distintas deficiencias psicológicas de las cuales depende el aprendizaje. Así lo explica, por ejemplo, el doctor Bravo cuando habla de las alteraciones psicológicas esenciales que provocan una dislexia y cuáles son las áreas cerebrales involucradas. En tal caso, el elemento común a las dislexias sería una deficiencia verbal de tipo perceptivo visual o de tipo perceptivo auditiva o de memoria de retención o de evocación, de atención selectiva, que puede variar según la edad y según la etapa de aprendizaje. ¿Sí? Si hablamos de la ley de dislexia, como veíamos en la diapositiva anterior, la ley 27.306 del año 2016, habla en sus distintos artículos de la presente ley como objetivo prioritario para garantizar el derecho a la educación de las niñas, niñas y adolescentes y adultos que presentan dificultades específicas de aprendizaje. Entonces nosotros vamos a hacer especial hincapié en el artículo 6, que habla de las adecuaciones curriculares, porque aparte esto es lo que más nos va a interesar en nuestro nivel superior universitario. Hablar de adaptaciones curriculares en la universidad implica hablar de adaptaciones metodológicas o adaptaciones de acceso y no hablar de adaptaciones de contenido. Por lo tanto, pensar
en las adaptaciones curriculares para este nivel implica garantizar el acceso al currículum común y en el caso de dificultades específicas de aprendizaje, tener en cuenta los elementos que ahora voy a mencionar. En primer lugar, dar prioridad a la oralidad, tanto en la enseñanza de contenidos como en las evaluaciones. En segundo lugar, otorgar mayor cantidad de tiempo para la realización de tareas y o evaluaciones. En tercer lugar, asegurar que sean entendidas las consignas. Cuarto, evitar las exposiciones innecesarias en cuanto a la realización de lecturas en voz alta frente a los compañeros. Quinto, evitar copiados excelsos y o dictados cuando esta actividad incida sobre alumnos con situaciones asociadas a la disgrafía, de la que luego vamos a hablar. Sexto, facilitar el uso de ordenadores, calculadoras y tablas según las materias correspondientes y que así lo requieran. Y séptimo, reconocer la necesidad de ajustar los procesos de evaluación a las singularidades de cada estudiante. Vamos a hablar ahora de las dificultades que pueden estar o no asociadas a la dislexia, como son la disgrafía y la disortografía. La disgrafía, como fenómeno psicomotor, suele manifestarse como parte del síndrome dispráxico o dentro de un cuadro de torpeza motriz general. Cuando hablamos de torpeza motriz general, hablamos de motricidad gruesa y quimo, que esto puede influir en la motricidad gráfica, o sea, motricidad fina. Según Lesny, en 1980, se denomina dispraxia-disnoxia en el desarrollo a aquellos niños torpes que fallan en el desarrollo de las habilidades motoras normales debido a efectos de la organización motora o alteraciones perceptuales. Estudios anteriores a este de la década del 70 ya ubicaban variedades en las dispraxias refiriéndose a dificultades motrices serias acompañadas de fallas perceptuales, fallas del esquema corporal, fallas de la lateralidad, de la representación espacial del ritmo, de la actividad gráfica y de la disposición espacial de los números. Esto lo veremos después en el capítulo de discalculia. También se debe considerar la disgrafía vinculada a la surdería, en el caso de los estudiantes zurdos, es un caso muy particular, y a los trastornos de lateralidad. Y también puede haber casos de disgrafía sin dislexia. Ahora, en relación a los aspectos emocionales, sin duda existe la posibilidad de que un niño parezca motrizmente torpe por causa de tipo emocional, a través de su textura corporal, el tono y los movimientos, que también expresan dificultades. Nuestras emociones expresan dificultades, desde estados catatónicos en trastornos graves de la personalidad, hasta inhibiciones excesivas que conducen a comportamientos torpes. En estos casos, se pone en juego la imagen corporal y los conflictos quedan expresados a través del movimiento del cuerpo. Hablar de disortografía implica hablar de algo un tanto distinto. Las personas que presentan deficiencias en el proceso lector, es decir, la que recién llamamos dislexia, presentan también deficiencias en la ortografía generalmente. La llamada disortografía se corresponde con errores que pueden ser fonémicos, asociados a los errores de lectura, o errores relacionados con el desconocimiento de las reglas ortográficas o gramaticales, o el corte del discurso en unidades gráficas. Generalmente la persona disléxica puede copiar, pero en la escritura al dictado y en la escritura espontánea es donde aparecen las dificultades. Se presentan en forma de problemas para expresar sus ideas por escrito, con buena sintaxis, con buena secuencia y escrituras adecuadas. La escritura muestra confusiones, inversiones, adiciones, omisiones y sustituciones de letras, las que también se observan en la lectura oral. También se pueden detectar confusiones sonoras, imposibilidad de reconocer homonimias, separaciones arbitrarias entre palabras, dificultades sintácticas, frases inacabadas,
ningún respeto con respecto a la puntuación, a la agilización de manera abundante y persistente en un escrito. No existen fallas típicas en estos casos, porque cualquiera de los errores mencionados pueden darse en forma transitoria en personas no disléxicas y sobre todo en los 3 primeros años de escolaridad primaria, durante el primer ciclo de escolaridad primaria, donde no es adecuado diagnosticar. Generalmente lo esperable es que los diagnósticos se realicen finalizado el primer ciclo de la escolaridad primaria. Al llegar la adolescencia, muchas personas superan los errores en la lectura, tratamiento mediante, por supuesto, pero continúan con errores en la ortografía. Esto es lo que vemos en el nivel superior en muchos casos, sobre todo en la escritura de palabras de uso no frecuente o cuando deben escribir a mayor velocidad. Vale aclarar que las diferencias existentes entre disgrafía y disortografía tienen que ver con que las primeras hacen referencia, como vimos antes, a dificultades referidas a la motricidad fina, a la motricidad gráfica, a la psicomotricidad, por ejemplo, la prensión del lápiz o bolígrafo y, por ende, el grafismo. Y las segundas se refieren a las dificultades vinculadas a las reglas ortográficas, muchas veces incluidas dentro de las patologías del lenguaje de las que vamos a hablar en otra unidad. Hablar de adecuaciones, en este caso, es hablar de, en el caso tanto de la disgrafía como de la disortografía, pensar sobre todo en evitar la penalización por ortografía o por grafismo, ya sea cuando nos encontramos con macrografismo, es decir, una escritura muy grande, una letra muy exacerbadamente grande, o el micrografismo, es decir, cuando nos encontramos con una letra muy pequeña, demasiado pequeña. Por lo tanto, lo que se suele sugerir en estos casos es permitir la escritura en letra de imprenta y con cierto espaciado que tal vez no sea lo más común en otro tipo de escrituras. Hablar de discalculia ahora es hablar de un desorden adquirido en la adquisición del cálculo. Desde el punto de vista de la neuropsicología, esta dificultad engloba diversos trastornos que pueden ir desde la inhabilidad para reconocer un número hasta la dificultad para efectuar operaciones aritméticas. Básicamente, se pueden distinguir 3 tipos de discalculia: la alteración de la lectura y escritura de los números, por un lado, la dificultad específica en el cálculo y la alteración en la capacidad de disponer los números en el orden espacial correcto. Cuando un docente percibe que un estudiante tiene dificultades en las matemáticas, el profesional que realice el diagnóstico deberá determinar si esa dificultad incluye los conceptos matemáticos o tienen que ver con el proceso de enumeración, secuenciación o de alteraciones espaciales. Estas últimas pueden causar problemas con la geometría, la medición, el cálculo, ya que es necesario saber qué operación comienza a la derecha, cuál a la izquierda y cómo alinear los números para realizar las operaciones matemáticas de la manera correcta. La discalculia puede mostrar problemas verbales, espaciales, lésicos o cognitivos. La aptitud para las matemáticas puede evaluarse mediante actividades pedagógicas, mientras que los procesos neuropsicológicos que subyacen requieren de otros procedimientos y técnicas, siempre en un contexto clínico que evaluará el estadio inequitativo de pensamiento, los factores verbales, los factores espaciotemporales, lésicos y cognitivos. Tenemos distintos abordajes vinculados a estos temas, pero me resta comentarles que las adecuaciones vinculadas
a las cuestiones de discalculia rondan en torno a facilitar el uso de ordenadores, calculadoras y tablas en el momento de las evaluaciones y evitar la penalización por grafismo. Bueno, les comentaba antes, macrografismo de los números o micrografismo de los números. Los distintos abordajes que desde se trabajan, estas dificultades tienen que ver exclusivamente con por un lado, las corrientes sociohistóricas constructivistas, más vinculadas a la pedagogía y la didáctica, es decir, la mirada constructivista de Jean Piaget, el célebre psicólogo, la mirada sociohistórico-constructivista de Lev Vygotsky, también el célebre psicólogo ruso, y los debates y replanteos que podremos ampliar en otras capacitaciones. Y esto se entrecruza, digamos, con otras miradas que tienen que ver con la neuropsicología y el aprendizaje, desde donde se desprenden las teorías conocidas como cognitivos conductuales, que tienen un diagnóstico, una forma de diagnóstico y una forma de tratamiento muy distinta, y métodos de test que son muy distintos a la metodología usada por el método clínico de Piaget o la mirada vinculada a la zona de desarrollo teóxino desde la mirada de Lev Vygotsky. Las adecuaciones, como les decía antes, tienen que ver con facilitar el uso de ordenadores, calculadoras, tablas, fórmulas, en el caso de la discalculia, y sobre todo evitar la penalización por grafismo. Vuelvo a hacer hincapié en estas cuestiones. Hay casos emblemáticos, casos que tal vez no son por todos conocidos, donde ciertas personalidades de la historia, del cine, como Winston Churchill, como Albert Einstein, de la ciencia también, por supuesto, o Walt Disney, o la misma Agatha Christie o Thomas Edison, han presentado distintas dificultades de aprendizaje, retraso escolar, eh, dificultades también vinculadas a crisis de pánico o dificultades en su expresión oral, y que sin embargo han llegado a ser las personalidades que fueron. Como síntesis vamos a decir lo siguiente. Las dificultades específicas de aprendizaje afectan habilidades como la lectura, la escritura, el cálculo, sin implicar necesariamente discapacidad intelectual. Dislexia, disgrafía, discalculia tienen para muchos una base neurobiológica y requieren adecuaciones pedagógicas personalizadas. La Ley 27.306 sobre dislexia promueve un abordaje integral que garantice el acceso equitativo al aprendizaje mediante adaptaciones curriculares. Las DEA son interpretadas desde múltiples teorías y disciplinas, como recién mínimamente mencionamos, lo que genera enfoques diversos y a veces muy contradictorios sobre las dificultades para aprender. La bibliografía que se ofrece a continuación es bibliografía de referencia. La mayoría de estos datos bibliográficos los pueden encontrar googleando el internet como verán, ahí están los links. Y desde ya, muchas gracias.